tardes. Nosotros somos el grupo número 3, Laboratorio de Máquinas, del semestre A 2024 y venimos a hablar sobre una práctica de transformadores. Y qué manera de empezar con una máquina para probar los transformadores. No es la práctica que vamos a hacer algo más sencillo como un de fase, así que mostramos a continuación. Bien, continuando ya entrando en materia lo que sería la explicación de la práctica, pues vamos a analizar cómo es el transformador en el sistema de potencia. Y bueno, primero que es un transformador, pues el transformador es un componente electrónico muy común en la vida diaria, ya que permite controlar de forma sencilla los niveles de voltaje de una forma muy controlada. El transformador, pues, como podemos ver aquí, se utiliza pues desde aplicaciones como electrodomésticos, pasando por lo que sería la distribución eléctrica. Y además de eso, pues el transformador está compuesto por dos bobinas, una primaria y una secundaria, la cual al pasar por una de esas bobinas una corriente alterna, esta induce una corriente en la otra bobina. Y según el tipo de configuración que se utilice, pues este puede aumentar o reducir la corriente. Recordemos que la inducción pues, de los transformadores se describe por medio de la ley de Faraday. La necesidad del transformador, pues, es la parte como la práctica posteriormente a los sistemas de potencia, pues la necesidad principal de transformador en este tipo de sistemas es que la energía eléctrica, es que permiten pues transformar la energía eléctrica con la menor cantidad de pérdidas posibles, de una forma muy económica, ya que la eficiencia de un transformador ronda en torno al 95 al 99%. Son equipos muy eficientes, es decir, pues tienen pocas pérdidas. También pues estos pues ayudan en la parte de lo que es la distribución, transmisión eléctrica, los generadores eléctricos, ya que estos producen niveles de corriente, de voltaje que bien pueden ser altos, pues hay que aumentarlos para llevarlos a lugares donde las cargas están bastante lejanas. Y bueno, en Venezuela, en nuestro caso, pues tenemos una generación que ronda de 2.4 kilovoltios a 22 kilovoltios. Y bueno, estos serían los niveles de transmisión, su transmisión y distribución y consumo. También, pues, no solamente, ojo, a nivel de sistemas de potencia se tienen transformadores de distribución, también hay transformadores de medida, que veremos en la siguiente diapositiva. Este, por ejemplo, es un transformador de lo que sería distribución. Este se encuentra en Mérida 2 y, bueno, si no me equivoco, transforma de 115 a 32 kilovoltios. Y también aquí tenemos pues lo que son los transformadores de medidas muy utilizados en subestaciones, que se utilizan para lo que sería hacer medición de cómo llega la tensión y la corriente pues a esta subestación, además de también coordinar las protecciones. Y bueno, pues ya en el transformador, los transformadores pues se tienen una configuración bien sea como una bancada trifásica o un transformador trifásico. El transformador trifásico pues son transformadores que constan de un solo núcleo con tres devanados, uno primario y uno secundario, y por lo general son refrigerados por líquido, en la mayoría de los casos, ya que son ampliamente utilizados en aplicaciones de alta potencia, donde todas las bobinas comparten un mismo núcleo entre bobinas distintas. También tenemos lo que es la bancada trifásica, que ya sería utiliza también los sistemas trifásicos, y se puede implementar mediante tres transformadores monofásicos. A estos sistemas pues se les llama bancadas trifásicas. Este tipo de sistema tiene la característica de que su núcleo está aislado, por lo que no hay interferencia entre los flujos de cada transformador, ya que veremos aquí más adelante, o en una pequeña transición. Sí, como digo, a continuación nos encontramos delante de un transformador de tipo Pass-Mauten, de una capacidad de 300 kilovoltamperios. La marca es hecha en Venezuela, es de tipo Caibet y tiene un sello oficial de calidad. Como saben, estos tipos de transformadores tienen la característica de que, bueno, son trifásicos y poseen un tipo de refrigeración. En este caso, estos transformadores se encuentran totalmente sellados y se usa se usan para industrias y para la parte residencial. Bien, estamos aquí de vuelta y tenemos una bancada trifásica,
Como podemos ver, está compuesta por 3 transformadores monofásicos. Y la diferencia entre un transformador trifásico y una bancada trifásica, pues las veremos a continuación, en una pequeña transición. Y bueno, aquí tenemos lo que es la diferencia o una comparativa entre las alternativas. Por un lado tenemos que a nivel de construcción, los transformadores trifásicos son más complicados de construir y además de que requieren un sistema de refrigeración un poco más complejo. También a nivel de circuitos magnéticos, pues la bancada presenta una mayor cantidad de pérdidas magnéticas, lo que reproduce un poquito el rendimiento en lo que sería al ver el transformador trifásico equivalente en el sistema. Y por otro lado, pues el criterio de seguridad, pues que la bancada es más flexible en su reparación, además de que tiene una mayor maniobrabilidad en el transporte, ya que si un devanado se daña en el transformador trifásico, pues hay que desconectarlo, llevarlo a que lo reparen y lo revisen. Bien, habiendo visto la comparativa entre una bancada trifásica y un transformador trifásico, pues debemos aclarar lo siguiente. Es que si bien pareciera que las bancadas trifásicas son bastante versátiles en todo, pues realmente para ciertas instalaciones peligrosas o industriales no es recomendable utilizar bancos. Estas mayormente se utilizan pues, para edificios pequeños. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues una de las razones sería que si se tiene una industria y en esta industria se tienen promotores trifásicos conectados a una bancada, con que un vástago se caiga por un problema en la línea, se corre el riesgo de quedar energizado por solo 2 líneas. Y bueno, o sea, se tienen protecciones que permiten protegerte contra eso, pero es un riesgo. Y en estos casos, pues los transformadores más utilizados para lo que serían plantas industriales son los transformadores tipo subestación, que tengan una caja de conexión por los lados de alta y baja tensión. Bien, a continuación utilizaremos la primera recomendación en laboratorio de máquinas, que es analizar que las 3 fases que se tienen en la estación de trabajo pues estén con sus respectivos valores de voltaje, tanto de línea como de fase. Además de eso, pues lo otro que también hacemos es revisar la fuente variable. No vaya a ser de que haya una protección que se haya disparado y esta no esté operativa. Ajá. Bueno, también tenemos una designación. Vamos a ver a continuación una designación para los bornes de la bancada y lo que es un transformador trifásico. Tenemos la norma europea, según la Comisión Eléctrica Internacional, y las normas americanas tipo ANSI. Y bueno, dado que la práctica pues está orientada a ver el transformador en los sistemas de potencia, pues vamos a hablar un poco de las conexiones más utilizadas en los sistemas de potencia. Y bueno, sabemos que para conectar un transformador trifásico pues tenemos las conexiones estrella-estrella, delta-delta, delta-estrella y estrella-delta. Pero las más utilizadas en los sistemas de potencia para transmisión sería estrella-delta, ya que esta es muy recomendada, ya que se utiliza como un transformador reductor en los lados del receptor de la línea de transmisión, donde no sea necesario el hilo neutro, el lado de baja, ya que el lado de alta se encuentra en estrella y el lado de baja en delta. Las corrientes inducidas de los armónicos de orden impar no afectan esta condición, ya que se compensa esta corriente en el lado de la delta. Tenemos la otra conexión que es delta estrella, que esta es muy utilizada para elevar voltajes, ya que se utiliza, y bueno, en consecuencia pues se utiliza cerca de lo que sería centrales de generación para pasar de nivel de generación a nivel de transmisión. Normalmente pues el lado de baja es el lado delta y el lado de alta es el lado de la estrella. Y bueno, obviamente pues las corrientes parásitas de los terceros armónicos quedan o son suprimidas por el lado de la delta. Bien, para la práctica en cuestión, se pide montar el siguiente sistema de potencia, del cual aquí tenemos una fuente de 3 fases. Tenemos acá un transformador trifásico
tenemos una línea de transmisión y un transformador 2, del cual la función de este transformador es que se cumplan ciertas condiciones que se le va a aplicar al transformador 1 y una carga. Bien, entonces nuestro objetivo para esta práctica va a ser que se cumplan ciertas condiciones que se están dando para el transformador 1 y que eso se cumplen a través del transformador 2. Bueno, aquí tenemos el diagrama de conexión que nosotros nos vamos a regir para el cumplimiento de la práctica. Aquí tenemos nuestro generador perifásico, tenemos 4 voltímetros conectados en ciertas partes fundamentales de la conexión, tenemos una corriente que va desde el generador hacia la entrada del transformador, puede ser cualquiera de las tres, y una corriente que va desde la salida del segundo transformador hacia la carga, puede ser cualquiera de las tres. Y bueno, un fasímetro para verificar el cumplimiento de lo que sería el desfasaje que se está haciendo entre una corriente y otra corriente. Bien, entonces nuestro transformador 1, que es el transformador en el cual le vamos a hacer el cumplimiento de condiciones, es un delta Y11, un transformador que es apropiado para elevar voltajes, como lo mencionó mi compañero. Aquí tenemos el delta Y11, aquí tenemos su esquema de conexión, su diagrama de estrella fasorial, y aquí tenemos la conexión respectiva que se le tiene que hacer a las líneas de transmisión. Bien, entonces el primer caso va a ser que las corrientes I1 e I2, que son las corrientes que pasan a través de la línea de transmisión hacia los transformadores, estén en fase. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primero que todo, tenemos que estudiar que el transformador T1, como lo tenemos acá, tiene un desfase de 30 grados en adelanto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar que se cumpla, que ambas corrientes estén en fase? Tenemos que atrasar ese ángulo que se nos adelantó a través del delta Y11 para entonces aplicar una conexión del transformador T2 de Y delta 1, un transformador que se utiliza normalmente en la línea de transmisión para reducir niveles de voltaje, cosa que también mencionó mi compañero. Bien, con este desfasaje de atraso que genera el transformador 2, contrarresta el desfasaje de adelanto que tenía mi transformador T1, de lo cual se cumple la primera condición de que ambas corrientes se encuentren en fase. Bueno, aquí tenemos su diagrama, su esquema de conexión, su diagrama estrella fasorial y bueno, su esquema de conexión a la línea de transmisión. Para el siguiente caso, 3B, va a ser la determinación de un grupo para que la corriente atrase 120 grados a la corriente I1. Bien, entonces casi el mismo análisis que se le aplicó al caso anterior, pero con la diferencia de que, bueno, ahora tenemos que hacer otro desfasaje, que en este caso vamos a hacer un atraso de 120 grados con respecto a la corriente I1, tomando en cuenta que la condición principal del transformador 1 es que está 30 grados adelantado con respecto a la fase de referencia. Bien, entonces para nosotros cumplir de que se atrase 120 grados referente a la corriente I1, necesitamos una conexión Y delta 5, ya que con el desfasaje que posee esta estrella fasorial, que es 150 grados, me cumple de que yo voy a atrasar 150 grados esa corriente, y lo cual se cumple de que la corriente I2 se va a atrasar 120 grados con la corriente I1. Bueno, aquí tenemos el esquema de conexión de los transformadores, su estrella fasorial y el esquema de conexión hacia la línea de transmisión.
Bien, eso para lo que sería el caso número 3. Ahora tenemos otro caso, y bueno, aquí ahora vamos a variar el transformador 1, el transformador que se le están haciendo las condiciones. En este caso es un delta Y5, un transformador elevador de tensión. Aquí tenemos su esquema de conexión, su diagrama de estrella fasorial y su conexión hacia la línea de transmisión. En este caso nos toca trabajar el caso 4C, que el caso 4C se describe como la descripción del grupo requerido en T2 para que la corriente I2 e I1 estén en fase. Un caso bastante similar al que nosotros aplicamos para el caso 3A, pero tomando en cuenta, recordando que el transformador ahora es diferente, ahora es un delta Y5. Bien, para que I1 y I2 estén en fase, se debe conectar un transformador T2 a un transformador de grupo delta Y7. ¿Por qué un delta Y7? Porque si tomamos de referencia la corriente I1, el transformador T1 introduce un desfasaje de 150 grados en atraso. ¿Y qué pasa? Que como ese transformador tiene esos 150 grados de retraso, insertando esta conexión, contrarresta ese efecto de atraso que tiene de un principio la corriente I1 para que se cumpla de que ambos transformadores estén en fase. Bien, aquí tenemos el esquema de conexión, tenemos el diagrama de estrella fasorial y aquí tenemos el diagrama para las conexiones hacia la línea de transmisión.